6 de abril. Era en vivo y en directo Dean Cárdenas y ahora vamos a hablar de la llamada Hora de Oro con nuestros invitados. ¿Quiénes son? Les presento de inmediato a Ricardo Rengifo y Román Frasca, bienvenidos, ¿no? De ICOL, para hablarnos, bueno, vemos que cada día lamentablemente se ha tornado, la Organización Mundial de la Salud la denomina como una pandemia, el tema de los accidentes de tránsito. Es vital. ¿Por qué es vital y qué es la llamada Hora de Oro? Román. Gracias por invitarnos. La hora de oro es una denominación explícita de la primera hora después de un accidente de tránsito. Como los minutos cuentan para salvar vidas después de esto. Debería llamarse la hora de la muerte, porque en realidad son muertes que pasan en esa hora. El 75% de las personas que fallecen en un accidente de tránsito fallecen en los primeros 60 minutos. El 75%. Así es, el 25% en realidad muere en el acto, pero el 50% que siguen vivos por 60 minutos después son los que la podemos salvar de la muerte directamente y de discapacidades graves, ¿no? Que son permanentes también. Ahora, Ricardo, veíamos y conversábamos un poco antes de la entrevista de la importancia que tiene saber actuar en el momento de un accidente de tránsito. Muchas veces, obviamente, no lo sabemos hacer, no tenemos las técnicas, la preparación. Tú como rescatista nos dirías qué es lo inmediato cuando somos el protagonista o cuando estamos apreciando un accidente de tránsito que puede pasar en cualquier momento. Muy bien, buenos días, gracias por la invitación. Efectivamente, lo que me gustaría resaltar, aprovechando esto, es naturalmente las personas tienen ese ímpetu de querer ayudar a una persona que ha sufrido alguna lesión. Y mi mayor recomendación a las personas que no tienen la instrucción de cómo atender a un paciente, lo mejor es llamar a una central de emergencia, ¿no? Que en este caso es el 116 o el 105, para que rápidamente puedan llegar y atender al paciente, personas especializadas que puedan atender al paciente. Y resaltando el tema de la hora de oro, definitivamente son 60 minutos vitales que diferencian entre la vida y la muerte. De hecho que si nosotros tomamos conciencia en eso, vamos a minimizar lesiones y evitar una probable muerte. Y una vez que llegan las personas especializadas, obviamente cuentan con herramientas, que dicho sea de paso, las herramientas Si pudiéramos mostrar en ese momento, por ejemplo, Ricardo, ¿qué es lo que debiera tener, no es cierto, este kit de emergencia, este maletín que ahora nos has traído? Efectivamente, las herramientas más resaltantes que las unidades ambulancias utilizan para poder trasladar una vez atendido el paciente, tenemos el maletín de abordaje, tenemos una camilla rígida, tenemos un collar cervical, que es una herramienta indispensable para poder estabilizar la zona cervical del paciente, porque en cualquier accidente siempre vamos a sufrir golpes y en el caso vehicular, látigos. El término látigo donde la cabeza va hacia adelante y rápidamente retrocede. Entonces hay una muy probable lesión de fracturas, incluso estiramiento de los discos en la zona cervical. Entonces esta herramienta nos va a ayudar a evitar mayores movimientos. Y de igual modo, una vez ya estabilizado nuestro paciente, nos ponemos unos ladrillos para evitar mayores movimientos. El objetivo principal de todas estas herramientas es evitar futuros daños y movimientos que puedan comprometer la parte física del paciente. Bien, y lo que refiere a la hora de oro, definitivamente el traslado es muy importante, rápido, desde el momento que ya la persona o el paciente ya ha sufrido un accidente hasta el momento que llega a un centro hospitalario. Ahora, por ejemplo, esta hora de oro, ¿no es cierto? Román, sabemos que tú nos decías, el 75% de personas no sabe, ¿no es cierto?, que los primeros 60 minutos son fundamentales. Pero ¿qué pasa con el otro 25%? En realidad es el 75% de las personas que mueren en los 60 primeros minutos. El 25% mueren en el acto y el 50% vayan por el pasando impacto del accidente. Correcto. Y el 50% después vayan pasando los minutos. Por eso es importante la ayuda especializada que llegue, porque la ayuda no especializada puede matar. Ahora, usted sabe que aquí en el Perú, supongo que pasa en el mundo, ¿no? Naturalmente, aquí
tienes un accidente de tránsito, quizás en lo primero que piensas es en los bomberos y probablemente son casi siempre los primeros en llegar. Así es. Están entrenados. Y son las personas que tenemos que llamar, en realidad, porque son los más capacitados para atender esas emergencias. Claro, paramédicos, pero cuentan con todo esto, además. Sí, así es. Y típicamente la gente no llama a las emergencias porque piensan que alguien más ha llamado. Por eso es importante mencionarlo y los números de teléfonos de los bomberos, que es 116. Además, a través de la iniciativa ICOL que estamos promocionando, queremos aprovechar esto y a través de tecnología, infraestructura y educación para tener a la gente que tengan conciencia de lo que está pasando en las calles peruanas, ¿no? Además que no solamente la Organización Mundial de la Salud lo resaltábamos, ¿no es cierto? Aquí vemos que los niveles de siniestralidad en las pistas ya no solamente son los fines de semana, como antes reportaba la policía. Ricardo, hoy en día en cualquier momento vemos estos choques entre las cúster, N cosas, ¿no es cierto? Pero ¿qué hace un transeúnte, ¿no es cierto? ¿Qué hace un peatón? Más allá de la aglomeración, ¿cómo ayudar en un momento de un accidente de tránsito? Por supuesto, lo primero que tiene que hacer un transeúnte es llamar a una central de emergencia. Indispensable que lo haga, porque de ese modo puede salvar una vida. 116 o 105. Una hemorragia. Te robo esta pregunta. El 116, ya le hemos dicho, el tiempo no se empieza a ganar. Una hemorragia puede ser fatal si demoras la atención. Así es. Por ejemplo, háblanos. Si una persona, un transeúnte, en realidad no puede tocar al paciente, bajo ningún sentido. ¿Por qué? Porque puede contaminarse el tema de la sangre. No tiene equipos de protecciones adecuadas para poder atender al paciente. Lo mejor que puede hacer es llamar a una central de emergencia, en el mejor de los casos, siempre resaltando su seguridad, porque no sería un problema, serían dos problemas. Evitar proteger la zona, ¿no? Ya sea por medio de palo o algún tipo de indicador que diga que acá hay un accidente y el vehículo que viene, poder desviarlo, ¿no? Pero siempre y cuando lo primordial es su seguridad. Ahora, las vértebras, traumatismos, que es lo más común, ¿no es cierto? Es un accidente de tránsito, los médicos, los paramédicos, los bomberos dicen un traumatismo, ya sea este tipo de vértebras, puede ser encefalocraneano, ¿no es cierto? ¿Cómo actuar en esos casos? ¿Qué es lo que ¿A qué puede conllevar, por ejemplo, una demora en una atención? Bueno, la gente puede quedar parapléjica, ¿no? Entonces, por eso los tiempos que estamos hablando, la hora de oro, es lo más importante en considerar en estos accidentes de tránsito. Mira las imágenes, Román, Ricardo, que tenemos en pantalla, ¿no? Típicamente en Perú, si comparamos con Italia, en Europa, que es un país que no brilla por su estadística tampoco, en Italia hay más de 3.000 muertos al año en un parque vehicular de más de 50 millones de vehículos. En el Perú hay 3.200 muertos en 2013, en 2014 todavía no hay los números, digamos, todavía listos. Significa que en el Perú, con un parque vehicular de 4 millones de vehículos, más o menos entre motocicletas, mototaxi, vehículos livianos y pesados, hay 12 veces más de probabilidades de morir y tener un accidente de tránsito en el Perú. Y con los niveles de pistas que tenemos y un poco la incultura, ¿no? La falta de cultura a la hora del tránsito, eso es un aspecto fundamental, ¿crees tú, en el tema, digamos, que tenemos que trabajar en el país? Por supuesto, es indispensable que nosotros tengamos conciencia de respetar todas las medidas de tránsito, todas las reglas de tránsito, porque el abuso de la velocidad, el tomar alcohol, el solo hecho de no respetar las reglas de tránsito, vamos a generar estos tipos de accidentes, ¿no? Muy indeseables para cualquier familia o persona. Muy bien, bueno, ¿algún mensaje final? Quería que me mencionaras un poquito ya algunas cosas que tienes en el maletín de rescatista y también los rescatistas, o sea, tenemos, digamos, equipos especializados en rescatistas, en el caso de emergencia, los bomberos, ya lo decíamos, probablemente también la Policía Nacional. Es importante mencionar que los bomberos son voluntarios, es decir, ellos no viven de esto y viven de donaciones y son los únicos realmente capacitados para tener esas emergencias, con el SAMUS también que están implementando en el Perú, y por eso es importante mencionarlo, porque no podemos llamar a cualquiera, sino que llamar realmente a los bomberos y al SAMU en estas emergencias. Muy bien, muchas gracias por venir a contarnos esto, la importancia de los primeros 60 minutos luego de un accidente que puede incluso determinar la muerte o recuperar una vida. Así es, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Estuvieron con nosotros Román Frasca y Ricardo Rengifo de ICOL, hablándonos de la hora de oro.